Bien, buenas tardes con todos los que ya se han podido conectar. Sí, buenas tardes con todos los que se han podido conectar ya hasta este momento. Más adelante se van a ir conectando el resto de los participantes. Buenas tardes, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy de infraestructura como código, de nuestra serie de talleres presentados por el Centro Cultural de Telecomunicaciones en conjunto con el área académica de IBM. Sí, en esta tarde tenemos el agrado de presentar a Mayra Espinosa. Ella es Garage Solution Architect en IBM y nos va a explicar hoy un poco más sobre la infraestructura como código. Sí, recuerden que si tienen alguna consulta en el desarrollo de la ponencia la pueden ir dejando en el chat o pueden encender su micrófono y realizarla para ser respondida en la finalización del taller. Y recuerden marcar su asistencia también en el interín. Sí. Mayra, buenas tardes, ¿puedes escucharnos? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, ya los puedo escuchar, todo bien. Perfecto, entonces Mayra, yo te dejo ya el micro, la cámara y puedes compartir tu pantalla en lo que van ingresando el resto de los participantes y de momento podemos ir comenzando. Ya, perfecto. ¿Me puedes confirmar, por favor, si se ve correctamente? Sí, todo se ve correctamente. Ya, perfecto. Entonces empiezo. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos. Espero, como se llama, que esta charla les pueda ayudar un poco en realidad a aclarar algunas dudas que tengan referente a la infraestructura como código, porque es una propuesta que ha tomado bastante fuerza en estos últimos años. Mi nombre es Mayra Espinosa Reyes, como ya mencionaron, soy Solution Architect para IBM y hoy les vengo a hablar justo de infraestructura como código. Para empezar un poco, para estandarizar conocimientos, ¿qué viene a ser la infraestructura como código, no? En último, las tendencias multicloud, las tendencias de crear infraestructura ya se ha vuelto algo muy, en realidad, muy fácil de realizar en cada nube o provider con los que trabajamos, ¿no? Pero dentro de esto está mucho el tema de ¿por qué? ¿Por qué yo hacer infraestructura como código? Es difícil, es complejo empezar, tengo que saber programar para hacer infraestructura como código. Entonces, voy a explicar un poco de qué va. La infraestructura como código propone en realidad un flujo muy simple. Es tratar de que en realidad se haga bloques de código, que la sintaxis es bastante simple. En realidad hay varias propuestas en el mercado. Nosotros hoy día vamos a hablar de Terraform en específico. Y la idea de esto es que justo eso, ¿no? Se desarrolle la infraestructura como tal, la infraestructura como código, se versione y se despliegue como tal para crear la infraestructura. Mucho de esto, en definitiva, cuando hablamos de infraestructura como código, es tratar de justo lo que está mostrándose en la pantalla, ¿no? Realizar el aprovisionamiento y la gestión de la infraestructura, todo esto a través de código, para facilitar justo el despliegue de la infraestructura, para que esto se haga rápido, seguro y consistente principalmente, ¿no? Para ahondar un poco más en realidad a qué hablamos y a qué nos referimos sobre infraestructura como código, es lo que les voy a presentar a continuación. Normalmente cuando hablamos de infraestructura como códigos, entran muchas contradicciones, ¿no? Es porque, Mayra, mira, la verdad yo creo mi infraestructura manual actualmente y no tengo ningún inconveniente. Yo, la verdad, entre más me requiere más infraestructura, puedo realizar todavía estas tareas, ¿no? Pero ¿qué pasa? En realidad, cuando uno hace infraestructura como código, ya deja de lado la creación de infraestructura manual. Y esto no es del todo cierto, en verdad tiene usos específicos cada uno de estos dos bloques. Uno puede agarrar y terminar, utilizar en realidad la creación de cómo se llama de infraestructura de forma manual, porque en definitiva para probar un recurso o algo nuevo que exista en la nube o algún servicio que tú no conozcas y necesitas empezar rápidamente o probar tus ideas finalmente o a ver si este servicio funciona o no funciona y cómo funciona finalmente, el inicio rápido es más que recomendable, ¿no? No tiene sentido de que tú aprendas una sintaxis o aprendas un bloque de cosas cuando finalmente de repente no es el servicio el que satisface tu necesidad. Entonces, para estos escenarios donde tú estás en un escenario prueba, donde estás haciendo implementaciones, de repente vas en modo demo, en crear en realidad infraestructura de manera manual es lo recomendable para que tú puedas experimentar con la infraestructura, ver qué parámetros necesita, cuáles serían requeridos, cómo en realidad se da el proceso de organización dentro del servicio como tal. Entonces, la creación de infraestructura manual se te da bastante, es bastante simple.
¿En qué escenarios uno lanza y comienza a ver el valor de trabajar con infraestructura como código? Normalmente es cuando ya tienes o equipos muy grandes o también ya cuando comienzan a demandarte infraestructura, digamos que a mayor escala, por así decirlo. Por ejemplo, ¿no? Antes yo creaba una máquina virtual o creaba una function una vez a la semana. De ahí comienzan a pedírmelo diario o tal vez ya se vuelven 10 por día. Entonces tiene sentido de que yo me tome alrededor de 10 minutos, 10, media hora, una hora, haciendo una configuración cuando tranquilamente podría dejar corriendo una plantilla de infraestructura como código y esperando de que se termine la construcción como tal. Aparte de esto, y en definitiva, esa es la diferencia principal que podríamos obtener al poder hacer infraestructura como código, es los beneficios que te conlleva hacerlo. Primero, que es completamente versionable. Cuando tú trabajas en equipos grandes o en definitiva cuando uno hace su propio trabajo, normalmente a crear configuración manual, tienes que hacer largos manuales de configuración para poder transmitírselo a otro arquitecto o a otra persona que se encargue de gestionar tu nube. Entonces, si tú pasas una plantilla al mismo tiempo que estás automatizándolo, no tienes que generar un manual de por medio porque la plantilla ya está documentada. Entonces, esta puede ser versionable en cualquier repositorio de código fuente y tú solamente tendrías que compartir finalmente el repositorio que tengas lista esta plantilla, ¿no? Otra cosa importante y las propuestas que hay por detrás de hacer infraestructura como código es que la sintaxis es simple y unificada. Como ustedes pueden ver en el ejemplo de lo que estoy proyectando, la sintaxis es clave valor. O sea, yo agarro, pongo el nombre y le establezco un valor en específico. Entonces es bastante sencillo de intuir qué es lo que estoy completando. Asimismo, al ser en realidad completamente versionable, es completamente reutilizable. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo tengo, y en realidad esto la mayoría de propuestas que tenemos en el mercado para hacer infraestructura como código, ven toda la parte de que sea parametrizable. O sea, nosotros podemos hacer uso de parámetros de entrada dentro de nuestras plantillas. Así, en definitiva, la arquitectura se puede replicar solamente cambiando el nombre de la aplicación o solamente cambiando nuestras convenciones de nombres que nosotros queramos aplicar. En definitiva, esto hace bastante sencillo que tú puedas trabajar diversas arquitecturas con la misma estructura, pero puede cambiar por cada aplicación que tú tengas. Esto conlleva mucho la mejora en la productividad. Cuando ustedes agarran y son en realidad desarrolladores o finalmente crean infraestructura como tal, tener algo reutilizable siempre te permite ganar tiempo. Entonces puedes enfocar ese tiempo en algo que sí requiera tu atención en vez de estar perdiéndolo tal vez en una tarea repetitiva. Entonces es bastante importante también lo que podemos ver por ese lado. Otra parte importante viene a ser la parte de reducir los costos ocultos. ¿Qué pasa cuando nosotros creamos infraestructura de manera manual? Muchas veces cuando creamos infraestructura de manera manual, existen dos escenarios clave, ¿no? Que nosotros al dar siguiente, porque mucha en realidad de las interfaces de nuestros proveedores cloud te dan esa flexibilidad de tu, ya, next, 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 pero en cada next que tú presionas, por detrás puede ser que esté creando un componente dependiente. Entonces, cuando tú procedes a eliminar el servicio, muchas veces ese componente no se elimina o muchas veces ni siquiera estás como que consciente de que se ha creado ese componente por detrás. Esa es una, ¿no? Y en definitiva, cuando lo eliminas, como decía, no se lleva todo lo que creó por detrás porque solo estás eliminando el componente principal. Entonces pasa este escenario y finalmente eso incurre en costos, cosa que podrías evitar haciendo infraestructura como código, porque cuando tú realizas infraestructura como código, lo bueno que tiene hacer infraestructura como código es que te va enseñando a cuáles son las dependencias uno de otro. Por ejemplo, ¿no? En el caso del que se muestra en la pantalla actualmente. Ahí ustedes ven que primero se está creando un namespace, luego se crea un package y luego se crea la action como tal que internamente tiene la function. Entonces, esta estructura tú la puedes ver en definitiva porque la vas codificando y si yo hubiese puesto de frente la creación del action, me hubiese pedido que tiene un prerequisito y así yo voy aprendiendo qué componente depende de cuál. Obviamente que dentro de la estructura de la plantilla tú puedes ponerlo en el orden que tú quieras porque es en realidad esa manera inteligente de poder saber qué componente se debe crear antes y qué componente después. Esto ha sido parte de todo un proceso evolutivo que ha seguido la infraestructura como código. Antes teníamos etiquetas que teníamos que indicar que había una dependencia. Ahora ya no, en las versiones últimas de Terraform en este caso, ya se realiza de manera automática.
Entonces facilita un montón la codificación y adicionalmente también reduce la cantidad de código. Otra parte importante es la parte de permitirte la automatización. ¿Qué pasa cuando yo agarro y dices, por ejemplo, ¿no? Mayra, yo tengo mi infraestructura, pero yo los fines de semana no uso mi infraestructura y son ambientes no productivos. Entonces, ¿qué hago? Igualito que me siga cobrando. Entonces, si lo hubieses creado de manera manual, en realidad el trabajo que te da construir y reconstruir, pues amerita que se quede prendida esa infraestructura el fin de semana, posiblemente. Pero ¿qué pasa cuando ya lo tienes automatizado? Tú le puedes decir en realidad al cómo se llama el servicio y a través de la infraestructura como código de que lo elimine y lo vuelva a recrear en la mañana, de lunes, por ejemplo, ¿no? Entonces te da esa flexibilidad a ti de poder elegir en qué momento recrear toda tu infraestructura. Entonces todo eso se da a través de procesos automatizados que se logran pues cuando ya todo está a través de la infraestructura como código. Otra parte importante viene a ser el hecho de minimizar los riesgos. ¿Qué pasa cuando en definitiva nosotros creamos infraestructura de manera manual? Normalmente nosotros podemos establecer desde el lado de arquitectura estándares de seguridad que debe tener cada componente, pero al realizarlo de manera manual, en definitiva puede darse el caso de que exista un error por intervención manual, ¿no? Por decir si tenía que hacerse un check o tenía que ponerse o seleccionarse un valor en específico. Si la persona en ese momento por X razones se distrae, pues en definitiva podría olvidar activar esto. Esto el día de mañana se puede volver un riesgo. Entonces, cuando tú haces infraestructura como código y utilizas plantillas de por medio, pues te da esa flexibilidad a que tú agarres y establezcas ya la plantilla con todo lo que tiene que tener de manera obligatoria y solo parametrices lo que viene a ser variable. Entonces ya sabes que todos tus componentes se van a terminar creando con la misma estructura que tú ya lo tenías en realidad validado para que cumpla tus estándares de seguridad. Por eso es bastante importante también trabajar con infraestructura como código. Y bueno, para terminar, viene una de las partes más importantes, ¿no? ¿Qué pasa con el disaster recovery? ¿Qué pasa cuando en definitiva nosotros tenemos creado un gran volumen de infraestructura y no encontramos a qué se debe una falla? Puede ser que en definitiva hubo una intervención manual que generó que algo se rompiera, pero no ubicas qué cosa es. Entonces, o puede dejar de responder un servicio, puede en definitiva perderse una conectividad entre un punto y otro. Entonces, a veces agarrar y ponerte a buscar el error se hace más complejo. Entonces, igualito pasa, ¿no? Cuando pierdes todo el ambiente y qué haces, cuánto tiempo demoras en poder recuperarte. Para recuperarte, en definitiva, ¿qué es más sencillo? Recuperar, suponiendo que tengo 30 máquinas virtuales de manera manual, o simplemente correr una plantilla ya prelista donde le diga la cantidad de máquinas virtuales que necesito y que haga todo este proceso de creación en automático. Al mismo tiempo, como lanza estos servicios de manera paralela, pues en definitiva tú puedes terminar creando toda la infraestructura que de manera manual te hubiese tomado horas en minutos. ¿Por qué? Porque esto ya lo realiza de manera automática y ya tú solamente te encargas de llenar parámetros y listo, es un solo esfuerzo por así decirlo, ¿no? Pero en definitiva, cabe mencionar que al ser también infraestructura como código, como dicen, como código, ustedes saben que siempre se da el tema de que haya actualizaciones. Entonces, esto sí también se debe tomar en cuenta. Normalmente en el caso de Terraform las actualizaciones son muy precisas, o sea, pocas se impactan en sintaxis, por lo mismo de que es clave de valor, te facilita mucho este trabajo, pero sí trae mejoras internas para que en realidad los procesos se realicen de mejor manera, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos al lado en realidad de la comparación versus lo que es infraestructura como código versus la creación de infraestructura de manera manual. Teniendo claro esto, en definitiva lo que me gustaría presentarles ahora, que justo es lo que venimos a ver, ¿qué es Schematics? Ok, Mayra, me has hablado de infraestructura como código, pero ahora ¿cómo lo pruebo? ¿Cómo trabajo con infraestructura como código? ¿Tengo que depender en definitiva de instalar algo en mi máquina? ¿O tengo otro escenario donde en definitiva de repente no me dejan instalar nada de manera local? ¿O tengo un grupo muy grande de gente que trabaja conmigo y qué pasa si yo realizo la plantilla en mi máquina y luego no se la comparto a alguien? ¿Esta persona va a poder recrear la infraestructura que yo tengo arriba? ¿Cómo trabaja este proceso?
Nosotros para trabajar con Terraform, nosotros presentamos schematics porque del lado de IBM tenemos en realidad el enfoque de que toda la infraestructura se puede, todo en realidad los procesos se pueden automatizar. Entonces, el servicio que nosotros presentamos es completamente gratuito. Este servicio de schematics soporta Terraform y Ansible como servicio. Aquí les voy a hablar un poco también de Ansible para que puedan entender de qué va un poco. Y en realidad lo que les hace es soporta a ambos para que ustedes puedan trabajarlo de manera continua. Su forma de trabajar se van a dar cuenta ahora que vamos a probar que es bastante sencilla y intuitiva en realidad porque son campos muy precisos para que ustedes aprendan a hacer infraestructura como código. Consta de 3 pasos fijos que vendría a ser un poco lo que viene a hacer es seleccionar el template que ustedes ya tienen trabajado, en crear su workspace, que es lo que llama en schematic dentro para que pueda crear la infraestructura como código, y finalmente ejecuta el template y se crea toda la infraestructura. Ahora, antes de hablar y cómo se llama y continuar, ya dijimos que soporta Terraform y Ansible como servicio, pero ¿qué es Terraform? Es infraestructura como código, es cierto, pero ¿qué ventajas tiene trabajar con Terraform? ¿Por qué no tal vez pensar en otras opciones? Terraform está pensado, digamos así, como que para poder democratizar un poco la creación de infraestructura. ¿Qué pasa normalmente cuando se da la creación de infraestructura a través de código como Java o algún otro lenguaje de programación? Que normalmente requiere de que la persona tenga un perfil de desarrollador para aprender a compilarlo, para poder jalar dependencias, para poder trabajarlo. Terraform no, Terraform tiene una sintaxis muy en realidad muy simple que te permite trabajar y consta en realidad de cuatro funcionalidades bastante puntuales, ¿no? Que voy a ir explicándoles ahorita. Entonces, lo que hace Terraform es justo la estructura que les mostraba en unas slides anteriores y en realidad lo que te permite es justo administrar. Terraform soporta gran cantidad, creo que ha sido uno de los primeros que trajo la infraestructura como código, así que soporta casi todos los proveedores cloud, soporta herramientas para hacer implementaciones de manera on-prem y configuraciones. Entonces, hay varias cosas que pueden utilizar Terraform y les voy a enseñar dónde encontrar estas plantillas para que ustedes empiecen a experimentar. La forma de trabajo de Terraform es bastante sencilla. Terraform primero empieza con un Terraform init, que lo que te permite a ti es inicializar los módulos que se están jalando, prácticamente toda la parte del backend, que el backend es como el inventario que tiene Terraform de todos los componentes que ha ido creando. Y pues trae todos los providers que tú llames dentro de tus plantillas para que cree esta infraestructura. Luego de esto, Terraform te plantea el caso de que tú corres un Terraform plan, te hace crear una versión preview de cómo en realidad si es que tu plantilla, valida tu plantilla y también al mismo tiempo te permite saber si en realidad está habiendo algún tipo de colisión con algo que ya se encuentre creado. Entonces corre un Terraform plan y te agarra y te saca como un preview de lo que va a hacer Terraform con tu infraestructura. Cuando nosotros le damos aplicar, Terraform Apply lo que hace es finalmente pues crear la infraestructura que ya se ha solicitado y finalmente pues el destroy es cuando tú ya terminaste o estás lanzando, por ejemplo, ¿no? Creé un bloque de una infraestructura que solamente por una semana, luego ¿qué harías normalmente? Ponerte a eliminar componente por componente. Terraform Destroy lo que hace es llevarse todo lo que creó la plantilla se lo lleva y lo elimina por completo, ¿no? Dentro de lo que viene a ser trabajar con Terraform, Terraform trabaja con 3 archivos principales, ¿no? Que ahorita también vamos a ver dentro del editor de código, cómo es que en definitivamente tenemos estos archivos. Tenemos un archivo main, que es el archivo principal. En este archivo normalmente se codifica todo lo que viene a ser la estructura principal de la infraestructura. De ahí viene a ser la parte variables, que viene a tener todas las variables que tú vayas a incluir dentro de main, y los output, que finalmente son las salidas que tú tienes, ¿no? En el caso tengas, ¿no? Porque se da el escenario en algunos casos, algunos quieren imprimir, por decir, un DNS que se ha generado al crear un componente X, o alguna URL, o el nombre tal vez del componente que se creó para hacer otro proceso adicional. También se puede manejar de esa manera para poder imprimirlos como salida. Entonces te disponibiliza esta forma de trabajo para que sea flexible y tú puedas tener en cuenta lo que se está creando. Es muy importante también que en definitiva hay cosas que se deben identificar, que lo vamos a ver ya en la plantilla, para que en realidad, porque tú puedes trabajar de 2 maneras. Puedes trabajar Terraform de manera local, que no es muy recomendable porque se vuelve algo inflexible.
Y Terraform de manera remota, que es finalmente donde se corre como un servicio más que todo, ¿no? Que en definitiva ya te maneja el backend todo en la nube, ya todo está centralizado, entonces varios equipos se pueden conectar a la misma plantilla, entonces es diferente forma de trabajo. Como ya habíamos mencionado, la forma de trabajar de Terraform en Schematic es bastante simple, consta de pasos específicos y que es finalmente codificar, de nuevo crear la parte del workspace, crea el plan de ejecución y finalmente despliega todos los componentes. ¿Qué es Ansible? Porque finalmente entra como parte de la oferta, ¿no? Me dices, Mayra, en realidad me estás hablando de infraestructura como código, pero muy de la mano de hacer infraestructura como código viene la parte de gestionar la infraestructura también como código. Entonces, la gestión de la configuración viene de la mano de Ansible. Ansible lo que te da es que a través de playbooks tú agarres y puedas decir, por ejemplo, ¿no? Yo tengo una máquina virtual y quiero, después de terminar de crear la infraestructura, quiero configurarla, algo dentro del sistema operativo. Entonces, Ansible puede agarrar ese bloque de máquinas virtuales que tú estás creando y configurarlo. Si se dan cuenta, la forma de trabajo también es bastante puntual. Lo que te agarra y finalmente te sugiere es, creas tu playbook como tal, que también hay un lugar para que crees playbooks. Finalmente creas tu action dentro de Schematics y lo ejecutas. Esta parte es bastante interesante porque Schematic, ¿por qué plantea ambos servicios dentro, en realidad ambas herramientas dentro de su mismo servicio? ¿Por qué? Porque maneja un intermedio que es la parte de inventarios, que lo vamos a ver ahora, lo voy a mencionar. No es tal vez el objetivo de la charla, pero es bastante importante. ¿Por qué? Porque lo que hace normalmente y lo que pasaba cuando uno trabajaba con Terraform era que una vez que tenías creada toda tu infraestructura, tenías que agarrar y cómo jalabas ese inventario que tenía Terraform. Entonces Terraform manejaba un archivo que te permitía saber todo lo que se ha creado, que se creaba en JSON, pero tenías que procesarlo para recién mandárselo a Ansible para que hiciera algún tipo de configuración. Entonces no era, digamos, que muy flexible que digamos. IBM, al ver esta necesidad, en definitiva, plasma Schematic desde la manera de poder implementar un servicio intermedio que te permite a ti crear la infraestructura, agarrar ese inventario y pasárselo a Ansible para que Ansible ya haga sus configuraciones por defecto. Entonces, ambos servicios se encuentran disponibles para que ustedes puedan hacer pruebas y se encuentran ya activos dentro de Schematic, ¿no? Para ser un poco más, en realidad, para ser un poco más precisa, en cómo sería este proceso. Este es un ejemplo práctico que siempre me ha gustado tocar. No lo vamos a ver tal vez el día de hoy de manera práctica porque requiere tiempo para crear los componentes, pero en definitiva es la forma más clara de poder entender un poco cómo trabaja Schematic y Terraform y Ansible como tal. Como pueden ver, en definitiva, Schematic engloba Terraform y Ansible, Terraform en sus archivos TF y Ansible con sus playbook en YAML. Y lo que hace, primero lanza la parte del provisioning. Aprovisiona todo lo que vienen a ser las máquinas virtuales, los VPCs, los gateways, los balanceadores, todo eso se genera a través de infraestructura como código. Y una vez que esto ya está creado, le podemos decir a Ansible que ingrese dentro de esta máquina virtual, porque obviamente va a necesitar un servidor bastión para poder accesar a estos servidores. Ingresa por ese bastión de Ansible y finalmente hace las configuraciones en cada uno de estos servidores. Entonces, si se dan cuenta, esa es la forma de poder trabajar de manera unificada con ambos servicios. Y bueno, eso era lo que tenía para presentarles a nivel de presentación y como para tener un poco de contexto de qué vamos a ver el día de hoy. Ahora me gustaría mostrarles un poco de qué va todo lo que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy vamos a ver algo bastante puntual. Yo tengo acá en mi repositorio que les voy a compartir también. A ver, lo comparto por acá. Viene a ser un repositorio donde tiene una plantilla súper básica y una plantilla más compleja, que es la de crear ya un servicio como tal con toda una VPC, con todos los servicios que se requiera por detrás. Pero hoy vamos a trabajar con la de COS, que es una plantilla bastante puntual, que es crear un Object Storage. Y voy a primero mostrarles un poquito de qué va cada uno de las estructuras. Como les había comentado, está la parte sencilla, que es la parte del COS, que tú puedes tener justo lo que mencionábamos, ¿no? Un archivo main. Y ahí tenemos dos tipos principales de lo que podemos, con lo que podemos trabajar. Las etiquetas de tipo data son cuando el componente, porque ¿qué pasa cuando, Mayra, ya, yo quiero comenzar a trabajar infraestructura como código, pero ¿qué pasa cuando yo ya tenía creada, no sé,
50 máquinas virtuales y no quiero recrearlas porque en definitiva me están funcionando, son productivas, no hay forma de que yo las elimine, ¿no? Entonces, está bien, no es necesario que tú para trabajar con infraestructura como código tengas que empezar todo con infraestructura como código. Puedes agarrarte también de los componentes que ya se encuentran creados. Para eso funciona la etiqueta data. La etiqueta data te da acceso a poder ya todos los componentes, en mi caso yo voy a decir que ya mi resource group está creado, entonces te permite accesar a esos componentes y poder utilizarlos dentro de tu plantilla para crear otro componente afín. De ahí viene en sí la parte de resources, que es cuando ya vas a crear un componente completamente nuevo, ¿no? Entonces, como ven, en realidad crear una instancia de cosas es bastante sencilla, solamente tienen que indicarle el nombre, el resource group en el que se va a crear, que en mi caso lo agarro de esta dependencia. Y si se dan cuenta, en realidad todo empieza en este orden, ¿no? Data, luego el nombre de lo que yo, del componente que estoy creando. Esta etiqueta es completamente, tú le pones el nombre que desees, obviamente tiene que tener una separación ahí, si gustas un guión bajo, puede ser, en realidad la convención de nombres acepta casi todos los tipos, excepto que le quieras poner un símbolo medio raro, pero de ahí normalmente pues te permite asignarle el nombre que tú necesites para que sea más intuitivo al momento de la lectura de tu plantilla. Y permites finalmente traer la propiedad que quieres traer para que complete el valor que necesites. De ahí, bueno, los campos clásicos que necesita como mínimo, igual si tú hubieses puesto algún campo que no está soportado, al momento de ejecutarse te lo va a decir. Te va a decir este campo no está soportado, ¿no? Como les dije, pueden trabajarlo de manera local como de manera remota. Yo lo voy a trabajar de manera remota con Schematic porque es más sencillo de trabajarlo, la verdad, una vez que ustedes comiencen a hacer infraestructura como código. Y luego de eso tenemos el archivo de variables, ¿no? Lo bueno de variables es que van a ver ahí que ustedes pueden ponerle un valor por defecto y pueden asignarle una descripción si gustan. Entonces, todo esto acá lo bueno es que Schematics lo va a interpretar. Así que ahorita vamos a ir a ver cómo lo interpreta Schematics. Y lo principal es definir también un provider. Estos valores, tanto los de variables como el de provider, pueden ir en un solo archivo, pero lo ideal es que se vayan ordenando desde el inicio para que en definitiva no se les haga muy engorroso cuando la infraestructura crezca. Como por ejemplo, como pueden ver, la estructura que yo tengo ya aquí es como, ya es un poco, digamos que hay mayor cantidad de componentes, requiere que esté dividido por lo que yo estoy definiendo, ¿no? Por decir, en control de accesos, toda la parte de networking, qué cosa voy a devolver y qué provider estoy trabajando. Entonces, ya de todo depende de cómo ustedes se vayan organizando para que en definitiva, el día que haya que darle mantenimiento a esta infraestructura, las personas no tengan que editar una enorme lista de componentes, sino que puedan ir directamente hacia en realidad el apartado que quieran editar, ¿no? Tomando de referencia la parte de OpenShift, que es el componente que yo estoy creando aquí, en definitiva lo que hace, puedo hacer hasta condicionales, como en el caso de lo que yo he puesto aquí, ¿no? Por decir si, ¿cómo se llama? Si el nombre de mi resource group es diferente en blanco, que le ponga 0 o le ponga 1. Entonces, eso de ahí lo que me permite es poner justo hacer esas condicionales que a veces es, no quiero crear este componente si es que, por ejemplo, ya existe, ¿no? Entonces, puedes evaluar ese tipo de cosas, te permite hacer evaluaciones muy precisas. Entonces, vas completando estos valores. Pero eso, como les digo, ya es cuando comienzas a avanzar un poco más con infraestructura como código. Ahora, tú dirán, Mayra, me has montado un montón de estructuras y yo personalmente, ¿cómo sé cuándo llenar? Se me complica un montón entender y necesitaría a alguien que me dé, en realidad, que me dé un curso o me pueda explicar cómo funciona o cómo creo esta infraestructura como código. Para eso, y porque en realidad digo que Terraform es bastante intuitivo, porque Terraform está muy bien documentado. Tiene una página que es esta página de registry.terraform.io y te permite a ti empezar desde cero. Te va a decir qué quieres crear, están todos los componentes que en realidad puedes crear a través de Terraform dentro de esta página y tú simplemente pues puedes jalar la plantilla y editarlo conforme tú lo necesites. Te dice en realidad todo lo que tiene soportado. Por decir en mi caso que voy a trabajar con el Object Storage, ya te saca plantillas y para qué las está utilizando, ¿no? Cómo la puedes completar y si se da cuenta pueden llevarse esta información y terminar incluyéndola en sus plantillas. Ahí van a encontrar una explicación simple de lo que va el ejemplo como tal y también cada explicación de cada campo, ¿no?
Por eso les decía que en definitiva cuando uno comienza a hacer, ¿cómo se llama?, infraestructura como código, es importante que ya hayas experimentado con la creación manual. Porque, ¿qué pasa? Uno, ya te ahorras estar viendo si este campo es opcional o es requerido, porque pasa mucho. Y dos, porque en definitiva ya sabes qué componentes debes crear antes o después, posiblemente, ¿no? Entonces, todo esto igual, Terraform ya te entrega todo el proceso documentado para que tú crees las opciones que puedes completar dentro, qué valores puede tener y cuáles no. También, por ejemplo, al final te muestra qué valores puedes sacar como outputs, o poder agarrar, ¿cómo se llama?, o poder importar los contenidos. Entonces, todo eso de acá ya te lo entrega documentado Terraform. Entonces, por eso, y en definitiva, no solo para nosotros, ¿no? En realidad, Terraform entras a la página y vas a encontrar cada provider con el que quieras trabajar dentro. Entonces, una vez que tienes claro toda esta parte de aquí, y haces como yo, en definitiva, tengo un repositorio de COS, donde vamos a ver los 3 archivos que ustedes están viendo acá, que yo he subido para crear. Y estos 3 archivitos los tengo versionados. Eso sí es un no negociable para trabajar con Schematic, porque Schematic se va a basar en este repositorio para crearlo, ¿no? Ustedes crean su repositorio como tal. Y luego entramos a lo que viene a ser IBM Cloud. Entonces yo voy a entrar desde cero acá para mostrarles. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿no? Yo entro a IBM Cloud, dependiendo de la, ¿cómo se llama?, de la cuenta que ustedes tengan asignada, porque pueden tener N cuentas, así como yo los tengo. En realidad eligen la cuenta donde tienen sus créditos de estudiantiles. Luego se van a la parte de acá del menú. Voy a entrar por acá, mejor de nuevo aquí, menú, y se van a la parte de schematics. Y les va a cargar cuál es el inicio para que ustedes puedan trabajar, ¿no? Y les va a explicar finalmente cómo lo pueden, los canales que pueden trabajar, un video que explica en realidad cómo trabaja Schematic como tal, y toda, en realidad, toda la documentación que les puedan prever, ¿no? De ahí pueden ir por ahí al botón de Create Workspace, o pueden ir directamente a la parte de Workspace para que se cree, ¿no? En mi caso, pues les voy a explicar un poco el que ya tengo ejecutado, pero luego vamos a crear otro desde cero para que vean lo sencillo que es. Una vez que nosotros ya tenemos en realidad creado como tal lo que viene a ser el servicio de Schematic, Schematic cuenta internamente en la parte de lo que viene a ser el soporte a Terraform, que es la parte de Workspaces, de la parte de Jobs, Resource, Setting y README. ¿Por qué te da todas estas opciones? Y en definitiva en la parte de Jobs lo que te va a mostrar es justo todo lo que ha realizado al momento de ejecutar tu plantilla. Todos los componentes que se han creado, cómo se han creado, cuáles se han autocompletado, como pueden ver ahí. Uno, como dice el plan, ¿no? 1 agregado, 0 modificados, 0 destruidos. Entonces, igualito eso que está interpretando acá lo muestra en la pantalla y de aquí, si te das cuenta. Entonces te permite saber qué estás haciendo con esa plantilla desde la parte que tú le das generar plan. Entonces generar plan lo que te da es justo eso de ahí, validarte cuántos recursos estás agregando o si vas a proceder a eliminar algo, que también puede darse el caso, ¿no? Entonces tú lo puedes ver ahí y dices, ah, no, yo no estoy eliminando nada, ¿qué pasó? Entonces verificas tu plantilla, ¿no? Entonces acá te he dado, digamos, que una versión general de lo que va a ser. Acá está el botón Generate, que se acuerdan, según la presentación teníamos la parte de plan. Acá está la parte de aplicar y tenemos acá la parte de destroy también puesta. Obviamente que está en la parte de action porque destruir infraestructura de repente a veces, pues si lo tienen un botón, digamos que súper visual, puede ser que se dé el caso de que se les pueda ir el dedo y finalmente terminen destruyendo su infraestructura, ¿no? Que no es lo ideal. De ahí viene la parte de recursos, donde lo que va a hacer es listar la lista de recursos que ustedes tienen creados a través de Schematic. Y cómo se llama, disculpen que mi internet a veces se pone algo lento. Vamos a ver si me permite listar la parte de aquí. En esta parte de recursos, normalmente, y ahí ya cargó, te lista todos los recursos que se han creado en base a la plantilla de Schematic. Por ejemplo, ¿no? Yo en mi caso estoy creando solamente un COS. Entonces me sale la lista y cuál es el tag que le ha puesto por defecto Schematic para poder revisarlo. Si yo hubiese creado una lista enorme de componentes, también me saldría ahí. Que lo voy a mostrar en otro, tal vez en una plantilla la más elaborada que tengo, ¿no? Entonces,
todos los recursos ya salen listados acá, entonces te da una visión directa de todo lo que se está creando a través de este workspace. De ahí viene la parte de setting, que en realidad es bastante interesante, porque la parte de setting te da varias opciones. Primera, que justo si se dan cuenta, las variables que yo definí aquí, en cómo se llama, de manera como código, esas mismas variables las ha identificado y las ha traducido obviamente de manera visual, ya más ordenadito, como una tabla, en los valores que yo puedo llegar a definir. Yo en mi caso aquí le definí un valor por defecto, entonces yo aquí no le he ingresado. ¿Qué pasa, Mayra, si ya yo agarré, no le puse un valor por defecto, pero necesito asignarle un valor? Tú puedes hacer varias cosas. Acá en la parte de editar, puedes agarrar y asignarle, normalmente va a estar llenado con el valor por defecto, y decirle también si es un valor sensitivo, o sea, si en realidad por decir es una contraseña, y yo no puedo agarrar y dejarlo ahí para que todo el mundo lo vea. Entonces, al darle check ahí, lo que va a hacer es que Matic es cifrarlo y ya nadie va a poder acceder directamente al valor de esa contraseña que tú tienes, ni tú mismo, porque ya no vas a poder quitarle ese check y ver el valor. Entonces, una vez que se marca como sensitivo y eso quedó guardado, Schematic va a ser el único que va a saber qué hay detrás de esa contraseña. O le puedes simplemente también definir, usar el valor por defecto, que también lo que hace es, pues justo si se le asigna un valor por default, lo agarra y lo autocompleta, ¿no? Entonces lo puedes editar ahí en caliente, como dice. Y te ha interpretado justo las variables, la descripción que tú desees, le puedes poner la descripción algo que te explique de qué va ese valor o qué le vas a asignar ahí. Entonces te da esa libertad de poder editar los valores de las variables. Hay diversos tipos de variables, también puede ser porque se da mucho, ¿no, Mayra? Yo tengo un arreglo completo de correos electrónicos, por ejemplo, cuando queremos ceder accesos o crear grupos de accesos. Entonces también lo puedes ingresar a través de una variable, porque esto puede ser que dependa no sé, una lista que te pase en cada cierto tiempo. Entonces, normalmente esos valores, como son listas prácticamente, son arrays, no son un string como tal que va a entrar como un bloque, ¿no? Entonces, también pueden definirlo como arreglo y van a poder ingresarlo a través de las variables. Otra parte importante es la versión con la que va trabajando Terraform. Nosotros en realidad ahorita justo cuando procede a crear uno nuevo, van a ver en realidad la última versión que estamos soportando justo es la versión 1.0.7, que en realidad es una de las últimas que tiene Terraform que va lanzando. En realidad siempre estamos como que un release atrás nada más de la versión última que lanza Terraform y normalmente en menos de meses al toque nada más lanzamos la última versión que tiene Terraform, así que siempre estamos actualizados en este escenario. Adicionalmente, pues viene toda la parte del ID que tiene por defecto, en el caso quieras trabajar con el CLI de IBM Cloud y poder identificar en qué estatus está la creación de tu infraestructura. Hay algunos que somos más que visuales, nos encanta trabajar con la consola, entonces también nos sirve trabajar con los Workspace ID. Nos va a decir el repositorio, está completamente linkeado. Si yo le doy clic aquí, va a linkear contra el repositorio final que tiene mi código fuente. Y esta parte de Enable Continuous Delivery es para cuando tú quieres agarrar y decir, ok, ¿por qué yo tengo que agarrar? O sea, he llegado a un nivel de madurez tan amplio con mi equipo ¿cómo se llama?, de operaciones, que no necesito, que no desconfío, mejor dicho, en que la infraestructura digamos, se rompa con los cambios que ellos hacen. Entonces, lo que tú puedes habilitarle ahí es el Continuous Delivery, que lo que hace es que cada vez que tú haces un cambio en el repositorio, de manera automática, despliegue todo el contenido de tu plantilla de schematic. Entonces, así cada cambio que se realice, en automático realiza el cambio y se ejecuta. Obviamente que eso ya es cuando el equipo está bastante maduro. ¿Por qué digo esto? Porque se da en algunos escenarios que hay componentes. Tú tienes los componentes que pueden ser modificables, o sea que tú, por ejemplo, editas una de sus propiedades y lo modifica en caliente, y hay otros que requieren la recreación. Entonces, eso es bastante importante porque puede ser que tú estés suponiendo que en un entorno productivo y no has identificado bien si el componente requiere recreación por el cambio que estás haciendo, pues puedes dejar el servicio, digamos que caído por unos momentos, ¿no? Entonces es importante que cuando se habilite esta opción ya tengas un nivel de madurez bastante amplio sobre los servicios con los que trabajas principalmente, ¿no? Y bueno, la parte de REDME, que esta parte de aquí es importante porque en mi caso está súper básico, es la parte que tenemos acá, si se dan cuenta se replica.
Dentro de acá lo que va a hacer es interpretar el archivito que tenemos en el repositorio y ponerlo aquí. ¿Qué es lo que normalmente se recomienda? Que ustedes incluyan diagramas de arquitectura acá para que la persona que entra al Workspace diga, ok, ¿qué se está creando acá para esta aplicación? Entonces pueda ver el diagrama y pueda hacer el match con resources y ver que en realidad se han creado todos esos componentes dentro de IBM Cloud para que ustedes puedan revisar y puedan tener claro qué se ha implementado, ¿no? Entonces se agarra de la documentación que tú le generas y lo vuelve prácticamente parte del Workspace para que tú puedas revisarlo. Ahora, voy a proceder a crear uno de cero para que puedan ver de qué va. Como les decía, ustedes le dan crear Workspace y les va a permitir, disculpen esta parte, mi autocompletar a veces se pasa de proactivo. Entonces podemos ver en realidad qué versiones tenemos, hasta te avisa en realidad de qué versión ya va a quedar completamente deprecada porque es la versión 11, la 0.11 que está hace bastante tiempo. Y si se dan cuenta, todas las versiones que soportamos hacia atrás son un montón. ¿Por qué? Porque normalmente pues ha habido algunos ciertos cambios a nivel de sintaxis ahí que las personas no pueden perder ese soporte. Entonces nosotros todavía les damos ese tiempo para que puedan seguir trabajando con esas versiones. La última, justo la versión 1, que es la que tenemos aquí. Aquí lo bueno de cómo se llama, de Schematic, es que te permite también, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes toda tu infraestructura en un repositorio y lo tienes separado, hoy quiero crear todo lo que vienen a hacer los Object Storage, hoy quiero crear solamente la parte de networking, y lo vas separando por carpetas, te dice, te da la estructura, te dice, ok, dame el nombre del, ¿cómo se llama?, de la branch, y dame finalmente el folder con el que vas a trabajar. Entonces, en mi caso es justo esto, ¿no? Que es la URL principal que voy a poner ahí. En mi caso, mi repositorio, al ser público, no necesita en realidad mayor intervención de generar un token o algo por el estilo. Si su repositorio es privado, sí es necesario que generen un token y completen aquí el access token para que se pueda obtener la información. De ahí simplemente le descargamos, le damos el check y le damos siguiente. Luego de aquí viene una parte en realidad bastante sencilla, es establecerle el nombre al Workspace. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes deseen o el que cumpla con su convención de nombres establecida por el área de arquitectura o en realidad las definiciones de arquitectura que estén siguiendo. Y de ahí finalmente la parte de taguearlo. La parte de taguearlo es importante, en realidad en cualquier componente cloud es importante que se taguee porque te permite añadirle reglas, te permite hacer filtrados mucho mejor, así que siempre es importante que cuando ustedes están trabajando en cloud, trabajen con tagueos. Entonces en mi caso, pues yo uso mucho el de owner, ¿no? Para que sepa quién está creando esta infraestructura o quién está creando este componente. De ahí voy a, ¿cómo se llama?, establecer un resource group. Pueden elegir crear en realidad este workspace en cualquiera de estas zonas. En definitiva, aquí pues pueden elegir cualquiera con el que desean trabajar, el que se les haga más cómodo, el que les quede más cerca o el que ustedes tengan en realidad ya más de uso continuo. A veces en realidad algunos tutoriales vienen con unas zonas en específico. Sí, no hay ningún problema, eso de ahí ya finalmente, normalmente en entornos productivos se define dependiendo de la cercanía, ¿no? También es importante poder incrustarles algún tipo de descripción que ustedes permitan que la persona que va a terminar haciendo uso de este workspace pueda identificar a qué lo va a utilizar, ¿no? Y luego le damos Next. Cuando vemos que ya está completado, que ya elegimos la versión, ya elegimos finalmente de qué va el repositorio y ya está completado los datos que les comento, lo único que van a tener que hacer es darle en Create. Y listo. Como verán, ahí comienza esta parte, demora un poquito porque lo que hace es comenzar a leer la infraestructura que tiene o en realidad las variables que están jalando desde el repositorio para darles justo la versión gráfica que necesitan, ¿no? Entonces ahí comienza a leer todo este proceso. Voy a entrar aquí porque lo que quiero ahorita es destruir la infraestructura y volverla a crear para que ustedes lo puedan ver. En el caso de aquí, sí les va a pedir le va a decir, voy a terminar eliminando 2. Por eso le estoy dando, espérame un ratito, solo para validar. Ya. Sí. Entonces le ponemos el nombre del workspace para validar que va a eliminar y le damos clic en Destroy.
Vamos a esperar un instante, me dice que cómo se llama, que ya va a empezar todo el proceso de destroy. Y si se dan cuenta, comienza todo el proceso de destroy. Eso sí, normalmente pues entramos, al ser un servicio gratuito, entra en un proceso de cola, pero la verdad es recontra rápido. Si yo actualizo, van a ver que comienza, ya está en in progress, porque ya me asignó un agente, y comienza todo mi proceso de destroy. Entonces va a comenzar, ahí va a comenzar a leer todos los componentes que yo tenía creados acá y lo va a destruir, que en este caso es mi bucket, ¿no? Que es lo que necesito que ustedes visualicen. Este proceso debería ser relativamente rápido porque solo tengo un componente creado. Así que va a empezar ahí, va a generar el plan ya, genera todo el proceso de refresh y ya lanzó ¿cómo se llama? La instrucción para proceder a eliminar la infraestructura. Yo la voy a eliminar para que se pueda ver para volverla a recrear, que en realidad es bastante rápido ese proceso y puedan ver que en definitiva el servicio está funcionando. Como les digo, ustedes pueden hacer uso de todos los servicios que tienen en capas free para que en realidad no tengan ningún inconveniente al probarlo a través de Schematic. Se dan cuenta, ya les sale el mensaje aquí que ha destruido un recurso. Ahora lo que voy a hacer es abrir al paralelo para que puedan ver cómo se crea el componente que estoy enviando con IBM Cloud, ¿no? Si se dieron cuenta, en realidad trabajar con Schematic es bastante simple, es más que todo saber reemplazar valores y poder entender cómo los servicios que ustedes ya han ido probando trabajan. Y en mi caso voy a filtrar por DemosDep, si mal no me equivoco, es donde estoy creando. Yo no tengo todavía ningún storage ahí. Y ahora lo voy a mandar a crear, porque tenía dos. Si se dan cuenta, son estos dos object storage que está en otro resource group. Entonces yo ahorita voy a mandar a aplicar. Primero genero el plan para que me valide si mi infraestructura que voy a crear está correcta, si la plantilla está correcta, si no hay algún tipo de colisión con el nombre que he seleccionado. Todo eso lo valida de manera automática. Pasa lo mismo, también me asignan en modo pendiente, actualizamos. Podrían esperar, pero la verdad yo en mi caso no me gusta esperar, así que por eso refresco la página. Pero podrían esperar porque en realidad es cuestión de segundos que comienza nuevamente a asignar un agente en progreso, ¿no? Entonces, comienza todo el proceso del plan, que el cual ya les había comentado. Por defecto y por definición, en realidad, a ver si me permite aquí, hace todos los procesos que ya les había comentado, ¿no? Corre un Terraform init y lo que hace ahí es justo inicializar el backend, como les había comentado en el transcurso de la charla, y cómo se llama, y corre el Terraform plan. Solamente el plan, como ven, ¿no? Y ahí es donde al momento de lanzar el plan me dice, ¿qué voy a hacer? Ah, vas a agregar uno. Hasta ahí no he hecho nada. Si yo regreso a la parte de recursos, van a ver que no apareció nada, porque no ha ejecutado, no ha terminado creando nada, porque solo está planificando. Cuando yo agarro y ya le doy aplicar, es donde va a comenzar a, ¿cómo se llama? Primero asignarme un agente, como les comento, y luego va a comenzar el proceso para, ¿cómo se llama? Para comenzar a aplicar la creación de la infraestructura, ¿no? Vamos a esperar unos instantes. Vamos a ver qué tanto avanza. Vemos que ahí ya inicializó y está corriendo el aplicar. Si ven, le sale ahí que está creando, el tiempo aproximado que se ha demorado en la creación y te dice la aplicación se ha completado. Entonces yo agarro y se acuerdan que teníamos dos, a ver si es cierto. Y tenemos el que yo mandé crear, que es el consista. Ustedes lo pueden ver en realidad, porque si yo me voy a la parte de setting, van a ver que el nombre de mi cons instance por defecto se iba a llamar cons instance.
Entonces, esto es en definitiva lo que ustedes pueden hacer con Schematic. Pueden crear cualquier tipo de infraestructura bueno, que esté soportada dentro de su capa que ustedes tienen de estudiantes, y pueden crear todo tipo de infraestructura. Bueno, eso sería por mi lado. Espero que les haya servido. En realidad, como pueden ver, es bastante simple hacer infraestructura como código dentro de IBM Cloud, y espero de que puedan seguir experimentando con esto. Wow, Mayra, perdón, la verdad es que sí, esta herramienta que nos has presentado el día de hoy se ve bastante interesante. La verdad que Terraform la había escuchado un poco, pero no sabía exactamente para qué servía y cómo se utilizaba, y ahora los conceptos han quedado bastante claros. No sé si alguien tiene alguna consulta. Yo voy a ir enviando la asistencia el día de hoy por el chat para que la puedan ir marcando mientras alguien, si es que tiene alguna consulta, la pueda realizar. Yo te quería consultar, Mayra, ¿cómo trabaja esta herramienta el tema, por ejemplo, de la seguridad en la arquitectura, ¿no? De repente hay alguna serie de buenas prácticas para tener en cuenta al momento de configurar una arquitectura como código en relación a la seguridad. En realidad sí, o sea, lo más importante, y justo fue parte de también lo que les comentaba, como en realidad toda la infraestructura es parametrizable, es importante de que ustedes tengan mapeado todos los campos que van a ser sensitivos, ¿no? Contraseñas, keys, todo lo que le van a necesitar para crear la infraestructura como tal. Es importante de que sí utilicen este campo cifrado para que no se exponga esa información, ¿no? El resto en realidad es bastante puntual. Les recomiendo completamente de que también por temas de seguridad todo sea parametrizable, porque les va a permitir tener más flexibilidad. Y de ahí, en definitiva, la seguridad sí depende mucho de los componentes también que ustedes elijan configurar dentro de su arquitectura, ¿no? En Terraform se expande en realidad con IBM Cloud. Pueden en realidad crear cualquier componente dependiendo de la arquitectura que vayan a disponibilizar, pero les va a dar esa flexibilidad que necesitan. De ahí, en realidad, a nivel de BAG como tal, lo que va a hacer también Schematic, que tiene por detrás, hace un escaneo de archivos. En el caso, por ejemplo, algún metadato se haya incrustado dentro del archivo, Schematic escanea también el repositorio antes de proceder a ejecutar la creación de la infraestructura. Entonces, digamos que esos serían los frentes principales que ha tomado en cuenta Schematic, ¿no? Claro, correcto, perfecto. No sé si alguien más tiene alguna consulta por hacer a Mayra el día de hoy por su presentación. Puede encender su micrófono o escribir por aquí por el chat. Vamos a esperar unos minutos. De repente están escribiendo. Sí, si ya no hay más consultas, creo que eso sería todo por el día de hoy, ¿verdad, Mariela? Ya nos estaríamos viendo el día de mañana. Dale, listo chicos, muchas gracias por el espacio entonces, hasta luego. Muchas gracias a ti, Mayra, por acompañarnos. Recuerden que pueden ver la grabación de esta sesión junto con las anteriores en nuestro canal de YouTube del Centro Cultural de Telecomunicaciones. Ya se estará subiendo la última sesión del día de ayer, que es la que resta, y esta también. Sí, los invitamos mañana a la sesión a la misma hora, a las 5 de la tarde, donde Mayra nuevamente nos va a acompañar y nos va a explicar un poco más sobre DevOps en IBM Cloud, en IBM Cloud, perdón. Eso sería todo entonces por el día de hoy. Muchas gracias a todos los asistentes. Voy a dejar la sala activa para que puedan llenar bien su asistencia. Y bien, eso sería todo. Muchas gracias.